Martín de los Andes solicita que este cuerpo se exprese mediante los hechos que acontecen contra Palestina. Desde este cuerpo se ha repudiado y se repudia la violencia. En este sentido, el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes condena y repudia el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, Estado de Palestina, en el contexto de una ofensiva en donde vemos, sufren y mueren cotidianamente niños, mujeres y hombres víctimas de actos terroristas. Esta histórica disputa por el territorio, que ya lleva más de 50 años y que nos muestra el grado de violencia y aberraciones de lo que la guerra significa. Desde este cuerpo nos sumamos al pedido del alto el fuego inmediato e incondicional de Gaza, propuesto por la ONU, y bregamos por tanto, el pueblo palestino como el de Israel diriman sus conflictos terroristas a través del diálogo y mediación. La única manera de salir de esta tragedia, la única manera de evitar más tragedia y horror, es precisamente forzar a todos a conversar entre sí, dadas las desesperanzas de la situación. Acá dice hombres víctimas de actos terroristas. Acá hay hombres, mujeres y niños víctimas de actos de guerra. El acto terrorista es otra cosa, y la Real Academia Española define al terrorismo como una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor o inseguridad. Acá hay misiles surcando el cielo y reventando en las poblaciones, matando, asesinando. Entonces, mi emoción es el cambio de la palabra en cuanto a víctimas de actos terroristas para poner víctimas de actos de guerra. Y esto, como bien dijo, es una guerra que viene de hace más de 50 años. Estos no son actos terroristas. Esa es la diferencia que quiero marcar para estar acompañando el proyecto. Hay una política terrorista del Estado que evidentemente masacra a civiles increíblemente, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales. Esos no son actos de guerra, porque yo quiero pensar que los actos de guerra son racionales. Uno en la guerra, yo supongo, ¿no? La guerra no es racional. Y convencional. No sé, en la lógica de la guerra lo digo. Supongo que los estrategas de los ejércitos tienen una lógica de guerra, evidentemente, donde teóricamente no se atacan qué actos terroristas son, qué es el terrorismo de Estado, sino ir contra las víctimas totalmente indefensas, poniendo bombas y tirando misiles, como bien dice, porque cuando estamos hablando de los terroristas, quizás en la imaginación del concejal Bruno piensa en un guerrillero con una bomba poniéndola abajo de una cama, y no es eso. Lo que estamos diciendo es que el terrorismo de Estado es irracional, y esto yo creo que se puede ponerlo, enmarcarlo en crímenes de guerra, porque aparte la gente que está muriendo no es soldado, no hizo el juramento de dar su vida por la patria, son niños, ancianos, mujeres y hombres que son trabajadores y simples ciudadanos. No son actos terroristas, esto es una guerra, y lo que estoy pidiendo es cambiar la palabra terrorista, ¿sí? Actos de terrorismo con actos de guerra, nada más, porque estos son actos de guerra. Las guerras no son convencionales, ni las guerras respetan ningún tipo de tratado que se firma atrás de un escritorio. Porque una cosa es estar atrás de un escritorio y predecir cómo va a ser una guerra para firmar todos tipos de acuerdos, y otra cosa es estar en el campo de batalla y ver cómo esos tipos de acuerdos que se firmaron en un escritorio son de imposible cumplimiento. Por ahí no le vamos a hacer juicio a nadie. Es el momento donde corre riesgo la vida de uno o de otro. Creo y apuesto a que podamos sacar por unanimidad una declaración del Consejo. Sabemos que en este Consejo tenemos posiciones distintas acerca de política nacional, internacional, pero sí es necesario que este Consejo por unanimidad vote una declaración lo suficientemente clara en cuanto al llamado a la paz, en cuanto a la condena a la guerra y en cuanto a la condena de estar abusando de su fuerza sobre población civil. Me parece que la palabra es masacre, además. Ni siquiera es una guerra. Esto es una masacre que se está produciendo de un Estado sobre población indefensa. Creo que tenemos que buscar, sí, el término síntesis que nos permite adoptar a todos, pero me parece que claramente estamos ante una masacre que se está produciendo sobre la población palestina. A mí me parece que la gravedad del hecho no amerita que discutamos palabras. Pero bueno,
caso, saquemos la palabra terrorista y pongamos genocidas, porque bueno, involucra también el terrorismo, me parece que es bastante abarcativa de lo que queremos decir. Hay una diferencia notable entre un acto terrorista y un acto de guerra. Y en todo caso, nosotros tenemos que evitar que se hable de guerra, porque la guerra, digamos, si uno, desde el punto de vista del derecho internacional, si uno incorpora el tema de la guerra, cambian los parámetros de todo punto de vista, no es lo mismo. Coincido que un acto genocida podría ser una palabra que tiene más sentido, pero decir, nosotros afirmar que son actos de guerra es toda una definición, más allá de que el tema es mucho más profundo, pero me parece que, de hecho, está, desde el punto de vista del derecho humanitario, está prohibido los actos terroristas, digamos. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes comunica: artículo 1. Su repudio y condena al genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, Estado de Palestina, en donde mueren y sufren cotidianamente niños, mujeres y hombres víctimas de actos genocidas. Artículo 2. Su apoyo a la solicitud de la ONU de alto fuego inmediato e incondicional en Gaza, y bregamos porque tanto el pueblo palestino como el de Israel diriman sus conflictos a través del diálogo y la mediación. Artículo 3. Remítase copia de la presente a la legislatura de la provincia de Neuquén al Congreso Nacional. Con la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias.